Entonces, ya vimos cómo se hacen las citas, ya vimos cómo se hace la numeración de página. Ahora vamos a ver cómo se hace la portada, la bibliografía. ¿Listo? Entonces, acá tenemos un documento en el que nos explica cómo debe ir la portada según la norma Incontec, ¿vale? Este documento tranquilo también lo van a tener adjunto a la tarea número 3, entonces no necesitan ponerse a anotar nada porque ahí lo van a tener, ¿listo? Van a tener el link. Entonces vamos a guiarnos aquí por la imagen. Lo primero que ustedes ven ahí son unas márgenes, ¿cierto? En el caso del trabajo de informática vamos a colocar esta margen para todo el trabajo, ¿listo? Entonces lo primero que vamos a ver es cómo configurar las márgenes aquí en documentos de Google. Entonces vamos acá a archivo, configuración de la página, ¿ok? Archivo, configuración de la página. Y ahí les va a abrir este cuadrito donde ustedes deben colocar la orientación vertical, pues para que la página esté paradita. El tamaño de papel es carta, ¿listo? Carta. Y aquí en esta parte vamos a colocar las márgenes, ¿vale? Entonces, vemos, aquí nos dice que la margen superior y la inferior son de 3 centímetros. Entonces acá en superior vamos a colocar 3 y aquí en abajo vamos a colocar 3. Ahora nos dice que el margen izquierdo es de 4 centímetros. Entonces acá en izquierdo vamos a colocar 4 y nos dice que el derecho es de 2 centímetros. Entonces acá en derecho vamos a colocar 2. Una vez ustedes ya tienen las márgenes así configuradas, damos clic en aceptar y él automáticamente les corre el margen a como la configuraron, ¿vale? Ahora vamos a hacer la portada, pero antes de empezar a hacer la portada es importante que sepan que en el documento, como estamos trabajando en norma Incontec, debemos manejar letra tipo Arial, tamaño 12, ¿ok? Entonces la configuran de esta manera. Permítanme ahí un paréntesis. Los que están trabajando desde el celular no pueden configurar el margen, ¿listo? O sea, esto que acabamos de hacer de archivo, configurar página. En el celular sí está la opción de configuración de página, pero solamente permite colocar como el tipo de papel y el color de la hoja. No nos permite cambiar el margen, ¿vale? Entonces los que están desde el celular, el margen no van a tener que cambiar para que no se preocupen por eso. Bueno, entonces colocamos la letra en Arial 12. Ahora, si ustedes ven aquí en la portada, toda la información está centrada, ¿cierto? Ahí ustedes pueden identificar que está centrada. Entonces, pues para empezar a hacer la portada tenemos que centrar aquí el texto. Esto no lo voy a explicar cómo hacerlo en el celular porque esto lo vimos en la clase de formato de párrafo y texto. Entonces, ya ustedes saben cómo hacerlo. Y vamos a empezar a colocar los datos de la portada, ¿listo? Entonces ustedes ven que hay unos datos que están en mayúscula y otros datos que están en minúscula. Obviamente los datos que están en mayúscula pues tienen que ir así en mayúscula y los que están en minúscula es porque tienen que ir en minúscula, ¿ok? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Entonces vamos a empezar colocando, en el primer renglón va el título del trabajo. Entonces vamos a seguir haciendo de cuenta que estamos haciendo el trabajo para biología sobre los tipos de plantas. Entonces aquí vamos a colocar tipos de plantas. Ahora, más abajo nos dice que va nombres y apellidos completos del autor o de los autores. Cuando son varios autores se colocan uno debajo del otro. En el caso de ustedes el trabajo es individual, entonces va un solo autor. Entonces vamos a ver, vamos a colocar a Emanuel Rojas Tolosa. Entonces acá ustedes colocan su nombre, Emanuel Rojas Tolosa, ¿sí? ¿Listo? Entonces, una vez han colocado el nombre, vamos abajo y aquí nos dice que va el tipo de trabajo. ¿Listo? Si es una tesis, una monografía, un informe u otro para optar al título de especialista. En el caso de ustedes no es para optar al título de nada, entonces solamente vamos a colocar el tipo de trabajo. En minúscula.
En minúscula vamos a colocar aquí el tipo de trabajo. Entonces sería, por ejemplo, trabajo de investigación. ¿Listo? Listo, chicos. Ahora nos vamos más abajo. Profe, qué pena. Dígame. Una pregunta, ¿cuánto espacio se debe dejar entre cada intervalo? Eso a ojo ustedes ya lo acomodan al final. ¿Listo? Ya van a ver cómo lo hago yo. Ah, listo, profe, gracias. No hay como una medida precisa, porque ustedes se dan cuenta que aquí no nos dice tantos espacios, ¿sí? ¿Por qué no nos dice tantos espacios? Porque, por ejemplo, si hubieran 5 autores, pues los espacios van a quedar de manera diferente a que si va uno solito, ¿sí? Lo que se tiene que hacer es ya después ustedes a ojo, uno reparte el trabajo de tal manera que tenga como esta misma distribución, ¿listo? Entonces, bueno, colocamos el tipo de trabajo en minúscula, ahora vamos a colocar el nombre del profesor. Acá nos dice director, presidente, asesor, profesor, en el caso de nosotros, nombres y apellidos completos de la persona que dirige el trabajo con su título académico o cargo. Entonces, en el caso de nosotros, ¿quién es el profesor de biología de ustedes? Profe José Hernández. Entonces, aquí colocamos profesor José Hernández, ¿cierto? Y él es el docente de biología. ¿Sí? O como acá estamos colocando docente, también pueden dejarlo simplemente José Hernández, docente de biología. ¿Listo? Que a él es al que le estaban presentando el trabajo. Obviamente en el caso mío, pues tiene que ir Lizeth Caterina Hernández y acá docente de tecnología e informática, ¿cierto? Ahora nos dice que más abajo va el nombre de la institución, todo en mayúscula. Entonces aquí vamos a escribir institución educativa, técnico. ¿Listo? Nos dice que en el siguiente renglón va la facultad, ¿sí? Porque las universidades normalmente pues están divididas en facultades. En el caso de ustedes, como no estamos en la universidad y no hay facultades, me van a colocar aquí en lugar de la facultad el grado, ¿listo? Entonces acá me van a colocar grado, octavo, 9, en el caso de ustedes, ¿listo? Y aquí en el siguiente renglón nos dice que va el departamento, programa o curso, es decir, la asignatura. Como este trabajo es de biología, entonces sería biología. Para el caso del trabajo de informática, pues iría tecnología e informática. ¿Listo? Ahora nos dice que va la ciudad y el año. Entonces, Bucaramanga. (2021) ¿Listo? Y ya ahí habríamos terminado con todos los datos que tenemos en la portada. Pero si ustedes se dan cuenta, a mí me sobró aquí un poco, ¿no?, de espacio. En cambio, acá en el dibujito, ustedes ven que el año queda a borde de margen. ¿Sí ven? Entonces, ahí es cuando yo les decía, ya empiezan a distribuir ustedes la información a ojo. Entonces, empiezan a colocar más o menos así. Si ustedes se dan cuenta, más o menos la distancia entre cosa y cosa es proporcional, ¿cierto? Es más o menos la misma distancia entre cada uno de los datos. Entonces, de esa manera lo empiezan a distribuir. Hasta que miren, ahí ya si yo le doy enter, el 2021 se me pasa a la siguiente página. Entonces le doy suprimir. Eso quiere decir que ya ahí el 2021 está a borde de margen. ¿Listo? Y la portada les debe quedar algo así. Entonces, si se dan cuenta, es a ojito colocar la información más o menos a la misma distancia, que se vea bien distribuida en toda la página, ¿sí? Que no se vaya a ver todo amontonado arriba o todo amontonado abajo, sino que se vea bien distribuido, ¿vale? Así de fácil y de sencillo se hace la portada entonces acá, tipo Incontec. Hasta ahí vamos a hacer la bibliografía. Entonces, para hacer la bibliografía, colocamos aquí el título primero, ¿cierto? En negrilla, con mayúscula, bibliografía. Ay, con mayúscula.
¿Qué es la bibliografía, chicos? La bibliografía es el apartado del trabajo donde ustedes colocan de dónde sacaron la información para su trabajo, ¿listo? Es decir, esos autores que utilizaron para su escrito. Va justificadita y sin negrilla. Entonces, vamos a ver acá este documento que es el de referencias. También lo van a tener adjunto a la tarea, entonces no se preocupen. Acá ustedes se encuentran cómo se hacen las referencias de diversas fuentes, ¿sí? Cómo se hace la referencia de un libro, cómo se hace la referencia de un artículo de periódico, de un artículo web, de una tesis, de un artículo de revista o de un autor institucional. Entonces, en todos tienen el modelo y el ejemplo. Entonces, en el modelo tienen cuáles son los datos que debe ir en la cita, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí nos dice en el libro que van los apellidos y nombres del autor, el título del libro, el número de edición cuando es diferente a la primera, la ciudad de publicación, la editorial, el año de publicación y la página de la que sacamos la información, ¿cierto? Y aquí nos dan un ejemplo ya hecho, como para que ustedes lo vean. Entonces está López Castaño Hugo, que sería el nombre del autor, el comportamiento de la oferta, que sería el título del libro, Bogotá, que es la ciudad donde fue publicado, Escala, la editorial donde lo publicaron, el año 2000, en el que fue publicado, y la página 129, que sería de donde se sacó la información, ¿sí? En este ejemplo. Entonces, ahí ustedes tienen todos los ejemplos de cómo se estructura la bibliografía. En este caso, pues yo solamente voy a copiar y pegar por términos de tiempo. Estas de aquí, como para que ustedes vean cómo quedaría la bibliografía cuando la hayan hecho. Vamos a pegar unas 3, estas que están acá. Pero eso es muy fácil y muy sencillo de hacer, ¿sí? Deben es colocar los datos que ahí les piden. Los datos que aquí les piden en el modelo, esos son los datos que ustedes deben escribir en la bibliografía, ¿ok? Y listo. La bibliografía les tiene que quedar algo así, entonces van todas las fuentes, ¿cierto? Ordenadas normalmente de manera alfabética, o sea, por ejemplo, esta de Carvajal iría aquí arriba, etcétera, pero más o menos así quedaría. Ahora ustedes de pronto se preguntarán, porque ya en otros cursos me han preguntado, profe, ¿y si la fuente no tiene autor, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Tienen que buscar fuentes con autor. ¿Por qué? Ustedes normalmente están súper acostumbrados a buscar la información en páginas como Wikipedia, El Rincón del Vago, ¿cierto? No sé, monografías.com, etcétera, etcétera, que son páginas que no son aceptadas, oído, no son aceptadas en el mundo académico, ¿listo? Es decir, en la universidad, nunca jamás en la vida usted vaya a colocar como bibliografía Wikipedia, ¿sí? O El Rincón del Vago, o sea, jamás, ¿listo? Porque no se la aceptan, no se la aceptan. ¿Por qué no se la aceptan? Porque esas son páginas en las que cualquiera puede publicar información, ¿sí? Usted puede coger un trabajo que haya hecho para el colegio y subirlo a Rincón del Vago, ¿sí? Subirlo a monografías. Usted puede editar información que está en Wikipedia. Entonces, ¿qué pasa? Que como cualquiera puede subir información a esas páginas, pues nada garantiza que la información que está ahí sea correcta, ¿sí? Usted podría subir un documento diciendo que 2 más 2 son 5, ¿sí? Con una teoría extraña o algo así, y a alguna persona copiar su trabajo y estaría copiando algo incorrecto. Entonces, usted no sabe cuándo está copiando o está tomando información incorrecta en esas páginas. No estoy diciendo que toda la información que está ahí sea errónea, especialmente Wikipedia pues tiene una depuración muy buena y normalmente la información que uno toma, por ejemplo, de Wikipedia es información fiable, pero el hecho de que no exista un autor expedito detrás de esa información, pues hace que no sea admitida en el plano académico, ¿listo? Entonces, ¿cómo vamos a buscar fuentes de este tipo para el trabajo de informática? Vamos a ir a nuestro navegador web, es igualito para el computador y para el celular, vamos a ir a nuestro navegador web y vamos a colocar ahí Google Académico. ¿Listo? Google Académico. Y vamos a entrar aquí al primer link que nos da.
Entonces, ¿qué es Google Académico? Es un buscador, ¿sí? Igualito que Google, funciona igual con palabras claves, pero lo que pasa con Google Académico es que todas las referencias que nos van a lanzar aquí, o sea, toda la información que nos va a mostrar, es admitida en el plano académico mundial. ¿Por qué? Porque son fuentes fidedignas de información, de revistas científicas, de repositorios de universidades, ¿sí? Entonces es información 100% fiable, ¿listo? Todo es información que siempre tiene un autor detrás de ella, lo cual permite constatar que sea información pues real, verídica, ¿listo? Entonces, como estamos haciendo el ejemplo de tipos de plantas, vamos a buscar tipos de plantas. Entonces, se coloca ahí tipos de plantas, se le va a buscar y listo. Acá nos lanza una serie de artículos, libros, etcétera, que hablan sobre ese tema. Entonces, vamos a ver algunas de las referencias que nos lanza acá. Los voy a abrir en una nueva pestaña para que me quede ahí la búsqueda y poderles ir mostrando. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver que es un artículo y está el nombre del artículo, los autores de ese artículo, el año, la editorial, la revista, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tienen toda la información para poder construir la bibliografía con los datos que les piden acá. ¿Listo? Normalmente en estas páginas primero aparece como un resumen de qué se trata el trabajo y pues si piensa usted que ese trabajo le va a servir, ya usted ve el registro completo o hay unas que dice ver PDF completo o así y ya usted puede leer el trabajo completo y ver qué información del trabajo va a colocar en su trabajo pues en el que usted está haciendo. ¿Listo? Entonces vamos a ver aquí otra. Entonces ya esta es de otra revista, entonces la información nos aparece un poquito diferente, pero igual ahí la tenemos. Tenemos el título, el nombre del autor, el año de publicación, la editorial, el volumen, el número de publicación y todo, y acá está el año de publicación. ¿Listo? Entonces, dense en cuenta que tenemos toda la información para hacer la referencia. En el caso de aquí, pues aquí está el resumen, y aquí al darle clic en el PDF nos abre el trabajo completo. Entonces, ustedes lo que van a hacer ahí es buscar por medio de Google Académico las fuentes, ¿cierto? Leen los trabajos completos y escogen de esos trabajos qué información van a colocar en el trabajo que me van a hacer de informática. ¿Listo? Obviamente van a tener que citar el autor y demás. Otra forma de ver la información, o sea, de ver esta información de título, nombre, etcétera, muy fácil para construir la cita, es que acá en Google Académico, perdón, ustedes debajo de cada uno de los links que él les lanza, ustedes ven aquí este símbolo de las comillitas. ¿Listo? Si ven estas comillas, en todas las referencias aparece. Entonces, al darle clic acá, él les lanza la bibliografía ya prácticamente hecha, en norma APA, en norma ISO y en norma MLA. Recuerden que anteriormente les decía que existen diferentes organizaciones a nivel mundial que nos dan normas, ¿cierto? La que es más parecidita a la ICONTEC es esta, la ISO. ¿Listo? Es como la más parecida a la ICONTEC. Entonces acá tenemos los nombres de los autores, el nombre del artículo, la editorial y el año de publicación. Entonces, de esa manera, aquí ustedes pueden ver, es para citar, de esa manera ustedes pueden colocar la información en la bibliografía o en las citas de una manera muy sencilla. Entonces, ¿cómo se saca eso? Aquí en las comillas que aparecen debajo de la referencia. ¿Listo? Y entonces ahí les va a mostrar toda la información. Así que entonces para el trabajo de informática vamos a utilizar Google Académico. Entonces para la tarea número 3, vamos a ingresar a trabajos, como siempre. Y a ustedes, la tarea se cierra el 7 de abril, entonces recuerden siempre que tienen que subir para verla. Y es la tarea 3, aplicación de norma en Contec, Google Docs. ¿Listo? Es esa. Entonces vamos a ingresar. Aquí le damos a iniciar material.
Y aquí tenemos la tarea número 3, entonces lo que vamos a hacer es aplicación de norma Incontec en Google Docs. Es importante que tengan en cuenta que lo que vamos a hacer es una aplicación de norma muy sencillita, ¿no? Entonces veamos. Para esta actividad debe realizar un trabajo escrito en documentos de Google de la siguiente manera. Entonces hay como 3 puntos, ¿cierto? Recuerden, el punto número 2 es lo que tienen que presentar en sí. Entonces, el primer punto les dice, investigar a través de Google Académico sobre el tema de bullying o acoso escolar. ¿Listo? Entonces, ustedes van a abrir Google Académico, así como lo acabamos de hacer, y van a colocar ahí en el buscador, en lugar de tipos de plantas, van a colocar bullying o acoso escolar. ¿Listo? Para de ahí tomar información, de esas fuentes tomar información para colocarlas en el trabajo. Ahora nos dice, realizar un trabajo escrito de la siguiente manera, obviamente sobre esta información. Entonces, van a tener tipo de letra Arial, tamaño de letra 12, lo que les decía yo ahorita, entonces lo primero que configuran, ¿listo? Arial 12, van a colocar numeración de página en la parte inferior derecha, dejando la portada sin numeración, como lo vimos antes, ¿listo? Entonces, por insertar, numeración de página y la cuarta configuración. Listo. Ahora, el trabajo va a ser de 3 páginas nomás. ¿Listo? En la primera página va a ir la portada tipo Incontec, es decir, la primera página de nuestro trabajo va a ser una portada así como esta. ¿Listo? Obviamente aquí ya no va a decir tipos de plantas, sino acoso escolar. Y aquí pues irá el nombre de la profe Liced y acá irá tecnología informática. ¿Listo? Pero una portada así como esta que hicimos. Eso va en la primera página. En la segunda página del trabajo, de todas formas, bueno, ahí tienen el link a la portada. Ese link los lleva a esta imagen para que puedan hacerla bien. ¿Listo? Y pues obviamente en los videos de apoyo está el video de cómo hacer la portada. En la segunda página van a realizar un texto expositivo sobre el tema del bullying o el acoso escolar, obviamente con la información que buscaron, ¿cierto? El texto debe tener una extensión exacta de una página y contener mínimo 3 citas de autores. Entonces, después de la portada, aquí en esta página, en la segunda, van a hacer el texto expositivo. ¿Qué es un texto expositivo? Es simplemente un texto que expone la información, ¿cierto? Entonces, si es, por ejemplo, sobre tipos de plantas, pues va a decir cuáles son los tipos de plantas y de qué se trata cada uno y ya, listo, para de contar, eso es todo. Ese texto expositivo debe llevar cita de 3 autores. ¿Cómo la cita? Pues como la enseñamos anteriormente. Entonces, por decir algo, yo digo, según fulanito, los tipos de plantas son, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tengo que citar a fulanito, acá con insertar, nota a pie de página, y entonces acá me coloca el número 1 chiquito y acá me coloca para yo colocar la cita en la parte de abajo, como ya lo expliqué anteriormente. De esa manera deben ir citados mínimos 3 autores, ¿listo? De la información que van a sacar aquí en Google Académico. Entonces citan 3 autores. El texto expositivo debe tener solamente una página de extensión, ni más ni menos, una página. Entonces, no me hagan 10 páginas porque por eso no se va a sacar más nota. Si usted me hace 10 páginas, pero no colocó los 3 autores, antes lo que hace es bajarle la nota porque yo lo que necesito es ver que usted aprendió a citar. ¿Listo? Entonces, la página, solamente una paginita y listo. Hasta ahí vamos bien. Bueno, eso en la segunda página. De todas formas, aquí les coloqué, tienen el link a la página de citas, donde les explica cómo se hacen las citas en Incontec, y pues obviamente también tienen la grabación de la clase. En la tercera página van a escribir la bibliografía, en la tercera página del trabajo. Entonces, en esta página va el texto, y en la tercera página iría nuestra bibliografía de esta manera, ¿vale? De los autores utilizados en el texto expositivo. Entonces, estos mismos 3 autores que yo cité aquí con los numeritos y aquí abajo, ¿cierto?
Esos mismos 3 autores son los que tienen que ir aquí, citados en la bibliografía, de esta manera, ¿vale? Aquí también les dejé el documento que estábamos viendo ahorita de cómo se hacen las referencias, o sea, este que tiene el modelo y el ejemplo. Y también, pues, obviamente van a tener la grabación de la clase de cómo se hace la bibliografía. Entonces, ese es todo el trabajo, chicos. 3 páginas. La portada, el texto expositivo colocando los 3 autores y la bibliografía. Obviamente con su numeración de página y con la letra y el tamaño de letra, como nos lo indicó aquí al principio. Una vez ya han hecho el trabajo, las 3 paginitas, simplemente generan el link del documento y lo envían por el espacio de la tarea en el cajón que se ha habilitado aquí debajo, como siempre. Envían acá el link. ¿Listo? Como tenemos una compañera nueva que nunca había estado, entonces voy a repetir el proceso de cómo se genera el link. Entonces, Silvia, para generar el link, lo primero es que tenemos que tener un nombre de documento. Entonces, acá usted le coloca el nombre de documento que quiera. Y aquí vamos a archivo, vamos a compartir, archivo, compartir. Acá abajo donde aparece obtener vínculo, vamos a quitar esta restricción, le damos clic ahí, y en lugar de restringido va a colocar cualquier persona que tenga el vínculo. Una vez ha hecho eso, ahí sí le da copiar vínculo, y viene aquí a la tarea, ¿cierto? Entra a la plataforma, abre la tarea, y aquí le va a dar control V, pegar, ¿cierto? Y ya, le da clic en presentar y me lo envía. Así se debe enviar la tarea de informática. Obviamente aquí después de los 3 puntos de la tarea les dejé los videos de apoyo, entonces acá van a tener la grabación de la clase de cómo insertar citas y números de página, y ahorita subo la grabación de la clase de cómo hacer la portada, bibliografía, consultar información en Google Académico y la explicación de la tarea 3. ¿Listo? Este lo subo ya en un momentito, una vez acabe la clase con ustedes. Y aquí tienen la rúbrica de evaluación, que esto es lo que yo voy a calificar. O sea, esto es lo que usted tiene que cumplir para poder sacarse un 5. Les recuerdo que la tarea se cierra el miércoles 7 de abril, es decir, el miércoles después de Semana Santa, a las 23:59 horas. Que la tarea solamente se recibe por el espacio de la tarea. No se reciben archivos adjuntos, lo que deben pegar es el link generado en el documento de Google. ¿Listo? Recuerden darle presentar y no guardar cuando ya me lo quieran enviar a mí. ¿Listo? Presentar. Y listo, chicos. Eso es todo lo de la tarea número 3.